Los guardianes de la oscuridad. En el desierto más árido y olvidado, entre dunas eternas y piedras cubiertas de polvo, un equipo de arqueólogos descubrió unas ruinas. No había registros de esa civilización en ninguna parte. No se parecía a los antiguos egipcios, ni a los sumerios, ni a ninguna otra cultura conocida. Las inscripciones y los símbolos tallados en las piedras de la estructura parecían tan antiguos que al mismo tiempo había comenzado a devorarlos. El líder del equipo, el doctor Esteban Morales, estaba seguro de que habían hallado algo único. Según las primeras investigaciones, los restos eran de una civilización que podría haber habitado la Tierra hace cientos de miles de años, mucho antes de lo que cualquier otro vestigio humano. El campamento estaba en silencio mientras estudiaban, pero esa noche, un viento gélido empezó a soplar desde las ruinas, y todos sintieron una incomodidad inexplicable. Esa misma noche, una de las ayudantes del equipo, Julia, se acercó a la entrada de una de las estructuras más profundas. Era un túnel estrecho, y de su interior emanaba un eco bajo, como un tamborileo sordo que resonaba en la piedra. Julia, intrigada, decidió adentrarse más, confiando en que los otros arqueólogos estuvieran cerca. A medida que avanzaba, comenzó a distinguir extrañas figuras talladas en las paredes, figuras humanoides, pero con rostros alargados y ojos desproporcionados que parecían observarla desde la roca. Sin embargo, había algo extraño en esas tallas. Parecían demasiado reales. Julia sintió un escalofrío y dio un paso atrás, pero algo la hizo detenerse. Un susurro, suave y distante, se escuchó en el fondo del túnel, un idioma que no conocía, pero que llenó su mente con imágenes de oscuridad y desolación. El doctor Morales la encontró poco después, parada en la entrada del túnel, con la mirada perdida y murmurando en un idioma incomprensible. Cuando logró sacarla del trance, Julia le dijo que había algo ahí abajo, algo que no era humano y que nunca debió ser despertado. Según ella, había escuchado sobre los guardianes de la oscuridad, seres que, según antiguas leyendas, habían habitado la Tierra en una era de tinieblas, mucho antes de que surgiera la luz y la vida tal como la conocíamos. Eran criaturas con un poder oscuro, guardianes de secretos que no debían ser desvelados. Esa noche, mientras los arqueólogos dormían en sus tiendas, escucharon el mismo tamborileo bajo que Julia había mencionado. Pero esta vez, el sonido venía de todas partes. Al salir, vieron sombras moverse entre las ruinas, figuras altas y deformes que parecían deslizarse en silencio. Cuando intentaron alumbrarlas con sus linternas, las sombras desaparecían como humo, pero dejaban un rastro de un frío antinatural. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a desaparecer. La oscuridad parecía envolver las ruinas, y los pocos que quedaban juraban ver ojos brillantes en la penumbra, ojos que los observaban desde el borde del tiempo. Pronto, el doctor Morales quedó solo, vagando entre las ruinas, incapaz de encontrar a sus compañeros y sintiendo que algo lo seguía. Finalmente, llegó a la entrada del túnel donde Julia había sentido el llamado. En el fondo, apenas iluminado por su linterna, había una cámara subterránea que jamás habían visto antes. Las paredes estaban cubiertas de figuras humanoides talladas en piedra, y en el centro de la sala yacían estatuas de criaturas deformes, seres con cuerpos alargados y rostros imposibles de describir. Pero cuando intentó alumbrarlas, los ojos de las figuras comenzaron a brillar con un fuego sobrenatural. De pronto, el tamborileo resonó con fuerza, y el doctor Morales comprendió que esas estatuas no eran solo representaciones. Eran los mismos guardianes de la oscuridad, entidades antiguas que permanecían en un letargo eterno, esperando el momento en que alguien cruzara sus dominios. Sintió como una sombra se deslizaba hacia él, y una voz ancestral, profunda y temible, habló en su mente. Hemos sido despertados. La Tierra volverá a ser nuestra. Los últimos recuerdos del doctor Morales fueron de esas sombras arrastrándose hacia él, cubriéndolo en una negrura absoluta. Luego, la oscuridad fue total. Al día siguiente, una tormenta de arena cubrió las ruinas por completo. Ninguno de los arqueólogos fue encontrado, y el campamento quedó enterrado en el olvido. Sin embargo, los aldeanos locales aseguran que, en noches sin luna,
Se escuchan susurros extraños y tamborileos bajo la arena, como si algo antiguo y oscuro todavía aguardara bajo la tierra, esperando el momento para reclamar nuevamente su mundo perdido.